Rodrigo Hernández Sandoval actualmente se encuentra en el posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una especialización en literatura mexicana del siglo XX en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Es licenciado en etnohistoria por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cursó estudios en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Es autor del libro que hoy presentamos, del cual hablaremos, Consejos para enfrentar la hoja en blanco, publicado por Trajín en 2018. Su profesionalización artística en las letras se debe a la guía de Alicia Reyes, Fernando Corona, Gilberto Prado Galán, Fernando Martínez Monroy, Alfredo Rosas Martínez, entre otros queridos maestros. Ha incursionado en el cómic, en el teatro, los títeres, la poesía, la docencia, las artes plásticas, entre otros ámbitos, siempre enfocándose en conducir las distintas experiencias y saberes de la expresión humana, donde ha participado a la práctica de la creación literaria. Nació en la Ciudad de México, donde radica y donde lleva a cabo talleres, asesorías y prepara algunos libros de distintos géneros y temáticas. Qué bueno que nos acompañan. Esta tarde tenemos la presencia de nuestro amigo Rodrigo Hernández Sandoval. Él nos va a hablar de su libro Consejos para enfrentar la hoja en blanco. Como escuchamos, es una persona que tiene una amplia trayectoria en las letras y pues tiene mucho para compartirnos. ¿Verdad, Rodrigo? Sí, así es. Me propuse hacer este trabajo precisamente como resultado de algunas experiencias, sobre todo más como lector y ya en segundo momento como alguien que ha vivido para dedicarse a la literatura. Puse a hacer un libro un tanto pensando en las personas que como yo tienen muchas veces el inicio de, o la intención de enfrentar la hoja en blanco por cualquier circunstancia, y entonces poniéndome en esos zapatos nuevamente fue que surgió este libro. La serie de experiencias que he tenido han sido desde la cuestión teatral, pasando por los títeres, otras formaciones como la especialización que tengo en literatura mexicana del siglo XX. También soy antropólogo por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahí hice una tesis sobre los superhéroes, entonces también toqué el tema de los cómics, y pues en algún momento también tomé un curso de teatro de sombras en Brasil, y pues bueno, todo esto y otro tipo de cursos más y demás, y experiencias de vida son las que me hicieron pensar en que todo esto lo podía vertir en el ámbito que a mí más me interesa y más me seduce, que es el de la literatura. De todas esas actividades, la literatura es la fuerte, ¿sí? Sí, efectivamente, ocurre algo en mi forma de ver el mundo. Siempre que yo me dedicaba a alguna cuestión, fuera, por ejemplo, trabajar en la tele o trabajar como dramaturgo, en fin, todo eso siempre lo llevaba yo pensando de que iba a tener una finalidad en la escritura. Cualquier cosa en la que yo me involucraba, pensaba al final, esto me va a servir para hacer algo en la literatura. Todavía no tenía muy claro si para un cuento, para una novela. De hecho, no tenía ni siquiera pensado, y tú lo sabes muy bien, que uno de mis primeros trabajos publicados fuera un ensayo. Y en este caso fue lo que me llevó a tener mi primer libro, y creo que no ha sido una mala decisión porque en el mismo libro se pueden ver la conjugación de varios de estos factores que a mí me hacen ser lo que hoy soy, ¿no? Sí.
había una necesidad de compartir esas experiencias, de ayudar a los demás escritores, sobre todo a los principiantes, de decirles cómo hacer un libro o cómo, como bien lo dice tu libro, enfrentar la hoja en blanco. Es un gran dilema enfrentar la hoja en blanco. Sí, yo considero que en esta etapa de nuestra historia como humanidad, eh, nadie se escapa de enfrentar una hoja en blanco, solo que hay distintos soportes de esta misma hoja en blanco, desde un mensaje de texto, ¿no? En el celular, pasando por una tesis de cualquier orden. Quiero pensar que cualquier tesista de matemáticas, de cuestiones incluso de ingeniería, pasan por la hoja en blanco, alguna anotación se tiene que hacer hasta en una servilleta. En otros casos, por ejemplo, el llenado de un formulario, que nadie está exento de hacerlo. Vivimos en una sociedad en la cual hay que anotar tu nombre, hay que anotar la fecha de tu cumpleaños, en fin, también una tarjeta, ¿no? Requiere que conduzcas una idea sobre una fotografía, etcétera. Pasar al pizarrón, yo creo que también es algo que enfrentamos los que pasamos por la escuela. Se tiene uno que parar en algún momento y anotar o una idea propia o una idea ajena, aunque sea una fórmula matemática que se está ahí desmoronando en nuestras manos junto con ya sea una tiza o un plumón. Vaya, a lo que quiero ir es que todo el tiempo estamos enfrentando la hoja en blanco y a veces es lo más difícil cuando nos piden que no pensemos en nada, ¿no? Que dicen, pon tu mente en blanco. Y no podemos, se nos agolpan las ideas. El asunto ahí es más bien, no es que no tengamos ideas para llenar una hoja en blanco, sino cómo le damos orden a esas ideas o a esa forma de expresarnos. Y muchas veces no sabemos que ni siquiera no dominamos el lenguaje para expresar esa idea, ¿no? Entonces, nadie se escapa, nadie se escapa de la hoja en blanco y sobre todo pensándola como algo que hay que enfrentar, que hay algo con ella un poco como de monstruoso, un poco de no saber qué ocurre. También al mismo tiempo es todo y es la nada. Efectivamente, en una hoja en blanco, pues sí, está delimitado, ¿no? Por el color, por la extensión, las dimensiones de la hoja, pero en otros casos, por ejemplo, como pensemos, no sé, en la nada, ¿no? En este personaje muy importante en el libro de Michael Ende, ahí vemos que la nada es todo al mismo tiempo, ¿no? Y que nos absorbe. Y precisamente también eso le ocurre a muchas personas que sienten esta ansiedad del abismo de la hoja en blanco. Entonces yo me propuse hablarle a esas personas que al mismo tiempo no he dejado de ser yo, como cuando te dicen, no baja la musa o no me ha hablado o el santo no quiere decirme nada, pues efectivamente ahí es donde nos enfrentamos en todo momento con la hoja en blanco. ¿Qué simboliza, qué varias acepciones tiene el término hoja en blanco? Es algo que va más allá del papel. Realmente, Sí. como dijiste bien ahorita, lo de la memoria, de tener en blanco la memoria, digo, los recuerdos, dejar la mente en blanco, tiene muchos significados, ¿no? La expresión hoja en blanco. Yo me estoy imaginando ese momento crucial que reseña muy bien la Biblia cuando no había nada y de pronto en ese nada, esa ausencia de cualquier presencia, de pronto comienza a aparecer todo. Es decir, lo que quiero relacionar es que la hoja en blanco le permite al autor crear, crear mundos, crear universos. Por un momento, como decía aquel famoso poeta, sentirse Dios, ¿verdad? Sí. Y tú te empeñaste en hacer un libro donde das consejos para enfrentar ese momento de creación. ¿Qué es un consejo, Rodrigo? Bueno, en inicio, yo creo que la gran ventaja que tiene el consejo
y lo digo en el libro, es lo tomo o lo dejo. Eso es fundamental. Es una libertad que nos permite eh, pues avanzar hacia donde uno quiera, tomando el consejo, no sé, pienso en un amigo o pienso en algún familiar, ya sea el papá o alguien ocupado en cómo nos estamos conduciendo en la vida. Efectivamente llega alguien y te ofrece un consejo, ¿no? Aunque no lo estés pidiendo, pero incluso cuando tú estás platicando con alguien eh, y ves que se siente a lo mejor acorralado por alguna circunstancia, tú te sientes como en esa angustia de también darle algo, ¿no? Aparte de un abrazo o una compañía, muchas veces esa compañía se traduce en un consejo. Pero la gran cuestión que hay detrás, creo yo, dentro del consejo, es que puede llegar o no a hacer algo que sea como una semilla en el otro. O toma la semilla y la deja a un lado, o la toma y la siembra en uno mismo. Esto también es, yo creo que es fundamental porque pensar, por ejemplo, en este libro como un recetario, yo no lo veía de ese modo. ¿Por qué seguir una metodología, una serie de pasos? Es pensar, yo como lector, debo de seguir tales pasos para alcanzar cierta cuestión. En el caso, por ejemplo, de la literatura, para escribir un cuento, ¿cuáles son los pasos? Y entonces me voy al abordaje de encontrar cuáles serían esos pasos y entonces incluso voy a sentir, creo yo, que estoy también acorralado, porque si no sigo esos pasos, entonces, ¿qué ocurre conmigo? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿O qué está pasando? En cambio, pensar que alguien nos da un consejo sobre cómo hacer un enfrentamiento a la hoja en blanco permite otra serie de posibilidades. No sé, me quiero enfocar a la cuestión de un género, ¿no? Quiero escribir un cuento de terror, que a muchas personas les ocurre, debido a que es su fascinación, a lo mejor leer cuentos de terror y eso les da cierto sentido, a lo mejor hasta una cuestión ahí un tanto psicológica, ¿no? De que mi papá me leía libros de terror y entonces los cuentos de Lovecraft, como es mi caso, le dan un sentido a mi vida y en algún momento yo encuentro que quiero hacer un cuento y busco en mis referentes inmediatos y creo yo que lo que puedo hacer debido a que he leído mucho de cuento de terror y he sentido mucho, voy a hacer un cuento de terror. Y entonces el primer enfrentamiento es que es un cuento. Y ya de ahí Sí. podríamos aquí tú y yo y los que nos están viendo en este momento nombrar una serie de cantidad de cuentistas, de gentes, de personas que han hablado o teorizado del cuento, de personas también que han teorizado del cuento, pero que no han escrito cuento, como también existen los que han escrito cuento y no han teorizado el cuento, o esos entes raros que también le llaman poéticas, se dedican a escribir sobre cómo es el hacer un cuento o las vicisitudes de intentar hacer un cuento, o algo peor que eso me acabo de enterar, como en el caso de Chekhov, que en la búsqueda de escribir una novela, escribió muchos cuentos, ¿no? Entonces también uno puede encontrar en algunas cartas de él la frustración de querer alcanzar su máxima expresión a través de la literatura, queriendo escribir una novela y nos legó ahora a nosotros como lectores del siglo XXI una serie de cuentos que son maravillosos. Bueno, ese es el primer paso, ¿no? Como lo acabo de decir. Quiero escribir un cuento, entonces me meto a ver qué es un cuento. Después, ya el derivado hacia el terror, bueno, también podríamos hablar de montonales de cosas. Entonces, mi ocupación no era en específico, porque eso también iba a limitarme mucho a mí. No sé, pensar en un libro que hablara de cómo escribir un cuento por primera vez, pues entonces tendría que hablar de géneros narrativos, qué es el cuento, a qué se entiende como cuento. Y yo no me quería meter en esos vericuetos porque entonces sí podría ser un libro, bueno, más bien convertirse en una prescriptiva o convertirse en un recetario o en un manual. Y dije, no, yo lo que quiero es la compañía que a lo mejor yo no tuve, porque si, tú lo sabes también muy bien, el libro que escribimos es el libro que a veces no hemos encontrado, ¿no? Es el libro que queremos leer. Entonces, yo me puse también en ese saco de decir con quién quiero dialogar para empezar a confrontar o enfrentarme con la hoja en blanco que siempre va a estar ahí.
Y entonces yo considero que la mejor vía, como pues al final se condensó en un libro, era el consejo. Tómalo o déjalo. De hecho, me adelanto un poco como a la cuestión del contenido y de la lógica, si se le puede llamar así, del libro. Lo que más me interesaba a mí es que no hubiera un capítulo uno, 2. Sí, están numerados porque tú y yo sabemos que se debe de dar un orden, sobre todo en el cuerpo de un libro, pero al menos no en el orden interno de cómo leerlo. Podemos ir sobre un ejemplo, ahora sí que latinoamericano. Cortázar te presenta el juego, finalmente es un juego de rayuela en una novela, y que te dice, tú puedes seguirla como tú quieras, tú puedes seguirla del orden del capítulo primero a donde termina, o puedes seguir otro orden que yo te indico a través de ese prólogo o de ese epílogo en donde esté condensada esa explicación. Y finalmente también resulta un consejo. Entonces, en ese sentido, yo también quise darle esa misma lógica, más no el mismo orden, a lo que yo exponía en cada uno de los consejos. Y eso yo también he sentido que ha sido un gran motivador de quienes han leído el libro, de abrirlo en cualquier lado, porque también hay que dejar al azar un poco que se exprese a través de nosotros y encontrarle esa parte lúdica a la parte que yo decía del consejo y no la angustia de tener que decir, te voy a dar algo que tú le vas a dar un cauce, te va a servir de algo, capaz que no te sirve de nada. O lo que le pasa a algunas personas que digo, yo también me cuento dentro de esas personas, que dices, me quiero acercar a la literatura para relajarme o para no pensar en el mundo. Y ocurre lo contrario, te confronta con el mundo y entonces ya no es una forma de escapar de tus rutinas o escapar de aquello en lo que te sientes un poco ahogado y todo lo contrario, te hunde, te puede hundir más. Entonces, pues ahí es donde se perdería también esta parte del consejo, como a todos nos ocurre, que te dan un consejo, dices, lo voy a llevar a cabo y a veces te va peor o no sabes a dónde te pueda llevar. Entonces, ese azar que nos puede dar pauta un consejo es en el cual yo me instalé y creo que en algunos casos, si no es que en todos, con muy buenos resultados, porque entonces quien se acerca al libro tiene la oportunidad de no sentirse obligado a absolutamente nada. Sí, sí veo que hay un propósito de ayudar a los demás y no ayudarlos con un recetario. Es decir, no vamos a encontrar recetas en tu libro. O sí vamos a encontrar algunas recetas o algún camino definido. Lo que sí definí es que al final de cada uno de estos extractos dentro del libro es lo siguiente, retos. Yo lo pienso el reto como algo que te obliga o te orilla, mejor dicho, a pensar de otra forma tu orden diario, ¿no? Es más, puede ser un reto desde pararte de la cama. ¿En qué sentido? Me voy a parar del lado izquierdo o del derecho. Eso ya es un reto. ¿Por qué? Porque rompe el orden natural de las cosas. Otra sería, hoy me voy a vestir de negro, ¿no? Porque yo tengo cierta aprensión a vestir de negro porque a lo mejor me lleva a la cuestión de la tristeza y de la muerte. ¿Por qué no me pongo el reto de vestirme de negro porque me gusta y no voy a pensar en aspectos de la muerte? ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que podrían estar un tanto disparatados con respecto a lo de la hoja en blanco. Es que precisamente en el terreno de la hoja en blanco ocurre, bueno, para quienes han dibujado o quienes se han acercado a la hoja en blanco, pero en términos de la plástica o de un lápiz, etcétera, no hay dónde empezar. Eso es, pero el reto está ahí. Tengo un color rojo, por decir algo, tengo un lápiz rojo y entonces tengo una hoja en blanco. ¿Qué voy a hacer con ella? Y ahí empieza el gran reto. No problema,
porque desafortunadamente tenemos muy mal entendido en nuestra sociedad contemporánea que un problema es algo malo. Yo siempre lo entiendo como algo a resolver, pero si me meto en esa cuestión, pues de aquí a que convenzo a mi lector de que un problema es algo a resolver, entonces por eso utilicé la palabra retos, ¿no? Que están incluso formados en cuatro versos, es un cuarteto, donde coloco ese reto al final de cada uno de estos fragmentos del libro. Y también lo vi de esta manera porque me pareció un tanto lúdico para mí en principio decir cómo me acerco a un reto y más si está en un poema, en un pequeño poema. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo de esta forma, no? Entonces, ¿cómo está comprendido el libro? En inicio, como ya lo comenté, iniciarlo por donde uno quiera. Es como la cuestión de una caminata. Aunque haya calles, aunque haya caminos, uno puede empezar por donde uno quiera. Primer aspecto. Y en todos los casos va a encontrar un consejo donde lo abra. Exactamente. Entonces, hacia donde yo me dirija, va a haber algo. No quiero sol, pues me voy por donde hay sombra, ¿no? Digo, en el caso del libro sería a ver esto que me está hablando de las sombras, ¿no? Del cómo un sombrista, como es mi caso, que utiliza las sombras para contar una historia, pues igual eso a mí no me convence ni siquiera el reto, entonces voy sobre el otro. Pero por fortuna no tuve que pasar por ese paso para dar el siguiente, ¿no? Cada uno es un paso que nos puede dar, incluso podemos hacerlo dando círculos, ¿no? Una caminata puede ser estando en un solo círculo, pero de que nos movemos, y esa es parte también de la intención, utilizar tanto el consejo como el reto para que veas a la hoja en blanco como algo que sí puedes enfrentar. Ojo, no derrotar, no conquistar, simplemente enfrentar, porque así nos ocurre también con los espejos, ¿no? Nos enfrentamos al espejo, pero no lo derrotamos ni estamos en la idea, al contrario, nos ayuda como para ciertos fines, ¿no? Y también esos fines pueden ser o llevarnos a la tristeza o llevarnos a la alegría, pero ahí está presente, ahí está delante de nosotros, ya será tarea nuestra, ahora sí tarea, el decir qué voy a hacer con eso que tengo delante, ¿no? Con esto que estoy enfrentando. Y si soy yo, como doy el ejemplo del espejo, pues me puede empezar a acicalar, o me puedo dar una sonrisa, o incluso me puedo decir, ese que veo ahí no soy yo, voy a hacer un cambio conmigo, etcétera. Creo que también ese es un momento de búsqueda sumamente individual. Pero un reto sí es un problema, sí es un problema para una persona. O sea, cuando tú tienes un reto, Sí, significa que vas a hacer un esfuerzo, que vas a tener que aplicar determinada estrategia sí. para poder superar ese reto. Y ese reto podemos ponerlo en términos, problematizarlo, volverlo un problema, ¿no? Ahora, Eh, sí, Sí, en ese sentido creo que tu libro efectivamente le da pautas a quien quiera empezar a escribir, ¿verdad? y sobre todo un reto, por eso te lo quería comentar antes de que siguiéramos por otro orden dentro del mismo libro, es que es un número dentro de una suma. Eso también es maravilloso, me parece a mí, porque vuelvo a tomar el ejemplo de levantarse en la mañana. Mi primer reto es despertarme, ¿no? Quitarme el sueño a ver cómo me lo quito y poner el primer pie fuera de la cama. El siguiente reto es a lo mejor prepararme un café o, ¿por qué no?, un té. O el primer reto es caminar desde mi cama hasta llegar al baño. No lo sé, pero cuando nos damos cuenta ya se van sumando retos del primer gran reto, que es levantarme en la mañana. Entonces, yo también así veo con esta analogía que hago la cuestión de la literatura. ¿Cuál es el primer reto? Empezar a aprender cuáles son las reglas redaccionales. Ok, es uno de tantos retos que puedes tener en inicio, pero tienes otros que también debes de contemplar.
como por ejemplo, ¿qué voy a leer? Esto es fundamental. ¿Qué voy a leer para intentar a lo mejor emular, copiar o inspirarme? Como tú acabas de dar el ejemplo, puede ser la Biblia. ¿Cuántos autores no se han inspirado con la Biblia? Otros serían con los cuentos o algunos otros con un género, independientemente de qué se esté tratando. Si es la dramaturgia, ¿no? Si es un texto dramático, pues habrá alguno que me llame la atención, que no quiere decir necesariamente que eso me vaya a llevar a escribir teatro. Eso es padrísimo, porque muchos que leen a Shakespeare no terminan escribiendo teatro, pero de que se ven conmovidos y de que han sido tocados por la literatura que hay dentro y que compone esa obra, que entonces a lo mejor se inspiran para un cuento o algo mayor, que me parece también el gran logro del que se meten en el ámbito de lo literario, que es una de tantas expresiones artísticas, que es me cambió la vida, me cambió mi estancia en el aquí y en el ahora. Entonces, volviendo a esta parte que me señalas, efectivamente el reto es una tarea, un problema a resolver, pero no está desligado de todos los demás. ¿De cuáles? Pues de todos, como daba el ejemplo con el levantarse en la mañana. Levantarse en la mañana son un montón de retos, desde quitarme las lagañas hasta peinarme, hasta ir al baño, etcétera. O pensar en qué voy a desayunar, o lo que le ocurre a otras muchas personas. ¿Cómo empiezo el día estando en la cama? Sabemos de muchas personas que pueden estar 2 horas y ya contestaron sus correos electrónicos, se metieron a Facebook, pero ya empezaron su día. Entonces creo que cada quien hace sus propios retos. En este caso, pues sí, evidentemente hay unos retos que yo propongo que al igual que un consejo, se toman o se dejan, pero de que te conmueven y de que te pueden inspirar para empezar a enfrentar la hoja en blanco, eso yo considero que sí es indudable. Enfrentar, enfrentar significa ponerse frente a algo. En este caso, frente a la hoja. Llega el momento, te colocas ante la computadora, ante tu teclado. Bueno, ahora ya es teclado, quizá ya no sea el bolígrafo y el papel. Y la hoja en blanco realmente es una pantalla de un procesador de palabras. Y dices, ¿y ahora qué voy a escribir? Te dicen, escribe un cuento. ¿Y qué puedo hacer para hacer un cuento? Escribe un poema. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Escribe un ensayo. Escribe una crónica. Escríbeme un testimonio. No sé. Dame alguna cosa específica que te pido. Y está ahí. Es un enfrentamiento. Es ponerte frente a ese papel o a esa pantalla en blanco. Ahora voy a empezar. Y ese momento es crucial. ¿Qué dice Rodrigo Sandoval? ¿Qué dice Rodrigo ante este momento, frente a ese momento específicamente? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien? ¿Qué le aconsejas? ¿Cómo lo ayudas? El primer consejo para comenzar, vamos a ponerlo así, para hacer literatura, porque eso también es algo importante. Uno puede acercarse al hoja en blanco, ya en términos muy prácticos, ya no seamos tan metafóricos. Una pluma y una hoja en blanco. ¿Qué voy a hacer? Aquí empieza un gran dilema. ¿Voy a escribir lo que tengo yo en la cabeza o voy a hablar de lo que tengo enfrente? Ahí hay un primer reto. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Una expresión, por eso señalaba que existen distintas expresiones artísticas. Si yo escucho una música y me empiezo a mover, probablemente la expresión que está ahí contenida sea la del baile. Si yo escucho una música, me conmueve y empiezo a tratar de seguirla haciendo ciertos ruidos, probablemente sea tocar un instrumento, ¿no? Ya se pueden ser mis propias manos, mover los pies, etcétera, pero no es la misma a la de yo moverme con la música. Entonces ahí ya se empieza a disparar hacia distintos lados aquello que me está motivando a esa expresión. En el caso de la literatura, creo que hay algo que es muy cierto. No se puede saber
por dónde viene la inquietud para empezar a expresarse literariamente. Parece un poco como trabalenguas, pero a lo que voy es lo siguiente. Habrá quien pueda utilizar y conocer su propio lenguaje, su propia lengua, y conocerla a cabalidad, pero que no tenga la necesidad de expresarse. Busca a través del lenguaje propiamente y del lenguaje escrito, y busca otra manera de expresión, ¿no? Aunque lo conozca. Ese, ese, ese personaje hipotético que estoy planteando, tal vez no se parece en nada en alguien que pudiéramos decir labra la tierra o es ingeniero civil, pero tiene una necesidad bárbara de agarrar una hoja en blanco y empezar a escribir algo, algo que siente. Y como acabo de decir, puede ser del mundo que yo estoy, en el cual estoy inmerso, o el mundo que tengo dentro de la cabeza y que quiero bajar. Por eso quiero insistir en esta parte de que el problema de enfrentar la hoja en blanco no es que no tengamos algo que decir o no es que no tengamos algo de lo que tengamos que hablar, sino es, como tú acabas de señalar, por dónde empiezo. Eso se llama ordenar. Y ya dabas el ejemplo. Y Rodrigo, y también, ¿no será que cuando vamos a escribir siempre estamos pensando en nuestro destinatario? Aunque no sea una carta, por supuesto, aunque sea un cuento, aunque sea un poema, no siempre estamos pensando quién lo va a leer. Una persona que tiene muchos registros en su cabeza de mucha información, muchas palabras, muchas cosas que decir, ¿cómo lo van a escuchar? ¿Cómo lo van a leer las personas que lean mi texto? ¿Lo entenderán? ¿No lo entenderán? ¿No crees que siempre pasa eso también? Aparte del orden, ¿no habrá siempre esa inquietud por quién nos está leyendo? Es que aquí creo que se pueden disparar también otras inquietudes del que enfrenta la hoja en blanco. Yo pienso ahorita en este momento en el que escribe un diario, y de hecho se toca parte de esto en el libro. ¿El destinatario quién es? Ahí yo empezaría a poner en duda. ¿Yo mismo? ¿La persona que podría encontrarlo? ¿O absolutamente nadie? Que también le pasa a muchas personas eso, que escriben su diario, pero por la necesidad, insisto, de expresarse a través del lenguaje puesto en una hoja en blanco y el lenguaje escrito. Pero no está pensando en un destinatario, está pensando en hablar de ese día, nada más. Ahí se puede limitar. Pero a lo que voy es esta parte pero me quiero expresar a través de lo que yo tengo, que es pues mi propio lenguaje. Entonces, creo que en ese caso, pues sí, puede haber ciertos elementos de literatura, pero depende de los fines. Bueno, aquí no quiero empezar a lanzar citas ni demás, porque también el libro es resultado de una condensación de experiencias, y una de esas experiencias, la experiencia lectora, y yo estoy muy casado con la idea de Alfonso Reyes del aspecto de la intención, y en mis talleres de literatura doy este ejemplo. ¿Qué es la intención? Veo una muchacha, yo como varón, ¿no? En este caso, y veo una muchacha que me encanta. Le quiero expresar algo, pero dentro de mi constitución personal interna, no existe el irle a bailar, no existe el irle a cantar una canción. Existe que tengo una pluma, tengo una hoja en blanco, y es más, puede ser un lápiz y una servilleta, y ese impulso que tengo de decirle, no sé, me gustas, me llama la atención, cuál es tu nombre, cualquiera que esta intención esté ahí presente en nosotros, y entonces bajo con la pluma, a través de la pluma, a la hoja en blanco, esto que yo le quiero decir. Pero aquí viene la condición del azar. Escucho, si es que estoy en un aeropuerto o en un tren, hoy vamos a decir que es un tren, en una estación de trenes, que el tren a Madrid ya va a salir. Y entonces veo que esta muchacha
saca un boleto, lo revisa y se empieza a preparar. Yo acabo de tener yo también fui escucha de que la gente que va a Madrid se tiene que preparar para irse. Entonces ya no tengo tiempo. Aquí viene algo muy, muy importante y para mí muy interesante. No voy a escribir un soneto larguísimo donde me tengo que fijar, si es que tengo conocimiento de que es un soneto, dónde rima, si no rima, no tengo el tiempo. Estoy condicionado por incluso mi tiempo y mis limitantes en ese momento. Lo único que puedo hacer es a lo mejor un haiku. Vamos a pensar que en mis referentes está el haiku y quiero hablar de ella. Bueno, que el haiku no tiene que hablar de cuestiones de amor, etcétera. No, 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 eso no me interesa. Yo me quiero expresar, le quiero expresar a otra persona. Aquí sí hay un destinatario. Pues en ese momento, bajo estas condiciones de 5 minutos para decirlo, lo escribo, voy, se lo dejo. Pero ocurre algo, a lo mejor ya logré la intención, o más bien ya conduje o llevé a cabo mi intención, que era escribirle algo a esta persona, pero ocurre algo más. A lo mejor Sí. eso ya no es importante el haberle dicho, sino la expresión misma ya me dio satisfacción. Y entonces puede que ya iba y se lo daba, me regreso y le empiezo a dar forma y lo llevo para algo para mí y que nadie se entere. Pero ¿qué ocurrió ahí con la intención? ¿Se perdió? No, se transformó. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Puedo estudiar una carrera porque quiero dinero? No sé, de abogado, no sé, ahorita yo creo que la situación está tan difícil que ninguna carrera te garantiza eso. Quiero tener dinero, pero en el camino me voy encontrando, si es que elegí ser abogado, que ejercer el derecho es maravilloso. Entonces ya al final mi intención inicial, que era tener dinero, queda en un segundo o hasta tercer plano, y lo que quiero ser es el mejor abogado de la República Mexicana, por decir algo. O como me decía algún amigo, búscate algo que realmente te motive y donde nadie más le haya entrado. Ah, no, pues a derecho marítimo, casi nadie estudia eso. Entonces ahí soy feliz, ya me llena. Y la intención inicial quedó muy atrás. Y eso yo creo que también nos ocurre a las personas que nos enfrentamos a la hoja en blanco, porque ya cuando nos damos cuenta, ya la enfrentamos, puede ser que nunca la dominemos. Eso también es esencial entenderlo, pero ya pasamos por ese miedo, ya nos aventamos como en un abismo y estamos disfrutando de la caída. No sabemos si nos vamos a caer y destrozar, pero tampoco sabemos si nos van a salir alas y vamos a tomar el vuelo. No lo sabemos, pero eso es lo que ocurre muchas veces cuando no tenemos clara la intención. Y aquí es donde sí me quiero centrar para también invitar a todos los que nos están viendo a leer el libro, es que no pasa nada, no te devora, la hoja en blanco no te devora. Sí te devora si tienes una beca y tienes que enfrentar la hoja en blanco para hacer una tesis, y si no, te la quitan y te van a perseguir, ¿no? Como un moroso, si no terminas de enfrentar la hoja en blanco. No, aquí no hay ninguno de estos problemas. Lo que puede ocurrir nada más es que pues estés dentro de ella y hasta te dejes ver un poco. Por eso también hablo en algún momento de la honestidad. Si eres honesto, no solo con tu intención, sino por qué estás enfrentando la hoja en blanco, en este enfrentamiento hasta terminas o seducido o seduciendo a la hoja en blanco, ¿no? Sí, finalmente logras superar el reto, ¿sí? Y a ver, vamos a ver el índice de tu libro. Un poco, dices tú, es una guía más que un orden. Y llama la atención, decía la experiencia, el primero se llama Vivir y Leer, leer y vivir, la importancia que tú le das a estas dos palabras, ¿no? Leer, vivir, vivir, leer. Eh, por qué esto, Rodrigo? ¿Por qué vivir y leer? Porque en mi caso particular yo no puedo entender la vida sin leer y una vida donde no esté yo leyendo. Y eso me ha hecho a mí vivir en dos aspectos.
yo en mi cotidiano leyendo y leyendo lo que estoy viviendo a través de lo que estoy leyendo. Y creo que ahí es donde sí hago este énfasis de que la expresión escrita tiene que ver con esa naturaleza, con esa predisposición personal, porque he escuchado en montones de talleres y no solo de los que yo he llevado, sino en los que he participado o en los que he estado cerca, casi siempre la intención de escribir es por un asunto de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Leí algo que me motivó tanto que quiero hacer algo parecido. Bueno, como hablaba de las otras distintas expresiones, el que quiere entrar a bailar tango, yo te puedo apostar que no es porque escucha el tango, ¿no? Y se empieza a mover, es porque ve a una pareja bailando tango. Entonces está viendo de una manera, vamos a decir, completa el efecto de esa música. Entonces quiere, y ahí sí las vías son un montón, imitar, ¿no? Otra es aprender lo que son los pasos del tango o los pasos en general, qué es el ritmo, y ahí es donde yo lo comparo esto con la cuestión literaria, ¿no? Y en todas las expresiones ocurre, ¿eh? Veo un cuadro y quiero pintar, entonces donde te tienes que conducir es en esa intención, es en el dibujo, a lo mejor primero tomas los colores o primero aprendes de las líneas, no importa por dónde vayas a ir, eso no tiene un manual de por dónde empieces, depende del maestro que te acerques, ¿no? Entonces, en el caso particular de la literatura, yo creo que el que se distingue para expresarse a través de la literatura es aquel que ha sido seducido por la literatura. ¿Cómo? En cada persona es distinto. Por eso hay tantos libros, tú lo sabes muy bien, tú eres editor. No hay un solo cliente o potencial lector de los libros, no existe. Existen tanto hay un libro. Entonces, aquel personaje que llega es fascinante. Yo sé que a lo mejor has vivido esta experiencia. Alguien que no ha leído un libro en su vida, ¿no? Sobre todo en las ferias ocurre esto, en las ferias de libro, y dice, no sé qué quiero, pero quiero leer algo. Sí, Y sí. pareciera que es por la portada y se acercan, pero realmente la seducción se da cuando empieza a leer un poco aquello, o cuando tiene una cierta idea de algo, y tú como editor le dices, pues mira, a mí me ocurrió así alguna vez cuando yo dije, quiero leer algo de literatura de terror, no sé, el muchacho que me estaba viendo en esta angustia en la tienda a la que fui a comprar libros, me dijo, bueno, ¿qué quieres, no? Te veo un poco angustiado y dije, pues quiero leer algo de cuentos de terror. Ah, él mismo sacó el libro, me lo entregó y me dijo, mira, este es Lovecraft y te puede gustar. Yo no sabía que esto me lo leía mi papá cuando yo era niño, ¿no? Pero eso quedaba muy atrás. En ese momento lo que yo estaba viviendo era esa angustia de por dónde empezar, pero tenía una idea un tanto clara de hacia dónde me podía conducir yo. Entonces, eso es maravilloso ver el rostro de alguien que tiene esa intención de aprender por primera vez algo, pero ya con un fin determinado, que es quiero acá, o algo todavía más tremendo, ¿no? Que pareciera sorprendente en nuestra época, pero ocurre, terminar un libro. Es que hay personas que de verdad te dicen, es que nunca he podido terminar un libro y esa es mi intención. Ya no Para aprender escribir, algo. para escribir, entonces se requiere, por un lado, dices tú, leer para emular, para inspirarse, para motivarse, pero por otro lado se requiere vivir, vivir todos los días, vivir estas experiencias que tenemos alrededor de nosotros. Quiero decir, desde la más simple, como dijiste en tu ejemplo, de levantarse, de tomar fuerza para iniciar un día y trabajar, y hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, subirse al metro, enfrentar cualquier situación de las que enfrentamos todos los días. Esto es vivir y eso se requiere para escribir, se requiere tener experiencias. Bueno, y lo digo en el libro también al inicio, yo, yo quería escribir. No sabía cómo, ni por dónde, ni cuándo, pero yo quería escribir.
Entonces, una manera de acercarse a la experiencia literaria es hablar con alguien que haya tenido esa experiencia literaria, ¿no? Ojo, aquí también voy a hacer un comparativo. Quiero caminar esa montaña, ya la vi, me inspiró, voy a caminar esa montaña, pero antes de entrar, seguramente me veo a alguien que esté cerca y le pregunto por dónde me recomienda, en este caso me aconseja, subir a esa montaña. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que probablemente o te tiran de a loco, como ocurre con muchos, pues vamos a decir, literatos consagrados, o te dicen cómo, o te acompañan, ¿no? Puede haber montonales de circunstancias alrededor de esto. Pero a lo que quiero llegar es que en mi caso yo quería platicar con alguien que ya había transitado por estos problemas. Entonces, cuando él me escuchó, que es el autor Sotres, este maestro me dijo, después de haberme escuchado mis intenciones, ¿y usted qué ha hecho? ¿Qué ha vivido? ¿A dónde ha ido? ¿Qué? Y yo, pues le empecé a platicar de mi vida, qué había hecho, qué había estudiado. Hasta ese momento estaba, creo que por entrar a la licenciatura en literatura dramática y teatro. Y él estaba muy a gusto viéndome. Yo dije, bueno, ¿qué le pasa, no? Y entonces, yo creo que a él se le ocurrió decirme, pues ahí está, usted ya es literato. Yo dije, no, pues este hombre está un poco como zafado, ¿no? No, lo que me estaba queriendo decir es que había algo en mí que quería contar. Y ya había utilizado yo su tiempo para estar hablando con él y decirle qué había sido en mi vida. Y entonces yo creo que ahí yo ya puedo ahorita darme un poco cuenta de qué es lo que vio. Es que yo tenía las ganas de contar algo. ¿Y qué estaba contando? Mi vida. Una cosa importante, a lo mejor el hombre no sabía si le estaba mintiendo, si era todo cierto lo que yo le estaba diciendo, eso no interesa. Lo importante es que yo estaba hablando con él, estaba compartiendo algo a través de esto que soy yo, ¿no? Mi propio lenguaje. Entonces me dijo, ahí tiene usted, la primera clave importante es esa, querer contar algo. Mucho tiempo después ya lo entendí un poco más, comprendí también por qué me había dicho esas palabras, por qué había tenido la paciencia de escucharme, y también lo comprendí con Ricardo Garibay, que bueno, él lo decía en sus programas, hay que vivir para leer, y leer es vivir al mismo tiempo. Yo creo que también por eso ahí está la conquista de los lectores, hacerlos vivir lo que les estás contando, les estás narrando o les estás exponiendo, porque también hay quien llega por el ensayo, y ahí no hay a veces una fórmula de pegada, ni es algo que pareciera muy seductor, ¿no? La cuestión de las ideas, pero hay quien llega también por ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues te tocó fibras. Y eso es ahí sí el salto a la literatura, ¿no? Habrá quien escribe, habrá quien se acerque, pero si algo te toca, que tiene que ver mucho con el gusto, ¿no? Que tú y yo lo sabemos. Habrá quien te diga, no, yo entré a la literatura y dicen un autor que a ti pues te simbra un poco y dices, ¿cómo llegaste por ese autor? Bueno, eso no es el problema es de que ya entró a la literatura, ¿no? Aunque haya sido por ese autor o por esa obra, pero ya fue seducido. Y entonces eso es realmente lo importante. Y yo insisto, en tu labor como editor, eso es de alguien con un oído muy agudo, ¿no? Escuchar a aquel que te está pidiendo ese servicio que tú estás dando, que es poner a autores en un libro y hacia dónde quieres ir con ellos, ¿no? Entonces, darle, insisto, por primera vez a alguien que tiene esa intención no de convertirse a lo mejor en literato, simplemente de convertirse en lector, es un momento de verdad que hay que atesorar, porque cuando lo vivimos y puedes dar un buen consejo y a lo mejor esta persona años después te dice, muchas gracias, yo le agradezco a este muchacho en la tienda que me haya aconsejado ese libro y ahí todavía lo tengo
que es creo que es el primero que yo compré así con mi dinerito y que fui que lo compré, agradezco mucho, ¿no? Y ahora ya uno puede ir a estas tiendas y demás, hasta no querer verlos porque ya te van a preguntar, ¿no? Pero, perdón, hay personas que sí requieren pues sí, no andar moviéndose sin saber hacia dónde ir y un amigo o alguien que ya conoce un poco el terreno te puede echar la mano. Mira, ocurre también en la vida cotidiana. Vas a un punto, te ven angustiado, siempre hay una persona, por fortuna, que te dice, buscaba alguna calle, buscaba algún número, esa persona es el librero en el caso de la literatura, o el editor, u otro autor, o alguien que también le gusta leer, ¿no? Como lo pongo también en el libro. Acércate a alguien que le gusta leer. Entonces, me gusta a mí leer, veo que alguien ocurre hasta en el metro. Oye, ¿qué libro estás leyendo? No, pues estoy leyendo y empieza una charla, empieza una serie de consejos, ¿no? Que los Sí. tomo, Hay, insisto. hay un título de tu libro que dice, un apartado que dice, ¿cómo se cuece la poesía? No es la receta, sino es el final, cómo se cuece, no cómo, no cómo se hace, sino cómo se cuece, porque ya este cocimiento implica un producto. ¿Qué trae ese apartado de tu libro? Bueno, es algo que a mí me inspira mucho, porque también dentro de esta experiencia que he tenido en el ámbito de los talleres, es que hay personas que no buscan ser poeta, pero son poetas. O los otros que quieren ser poetas, se piensan poetas, pero nada más no se les da la poesía. Y ellos llegan a ese punto. Digo, es un acto de autorreconocimiento. Pero eso es algo que ocurre con la poesía. No es algo que se quiera escribir, es algo que se necesita expresar. Ahí hay una gran diferencia. Por eso digo que se fuese aparte la poesía. La poesía, pues si la queremos entender como género, uno de los elementos fundamentales es el ritmo. Podrás leer todo acerca de métrica, todos los autores de poesía, hay a quien le ocurre, incluso gente que son realmente estudiosos y hacen doctorados sobre algunos poetas, pero no te escriben un poema. O sea, no es una condición que sí veo que es distinta en aquel que estudia ensayo y termina siendo un ensayo. O sea, sí lo logra hacer. O alguien que le gusta el cuento, lee cuento e intenta hacer un cuento y le sale un cuento. Con la poesía es algo sumamente de un llamado, es más de oído, no es de escritura. Ahí el enfrentar la hoja en blanco tiene que ver con un aspecto secundario a la poesía. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay quien, y conozco una poeta queridísima, que ella no escribe su poesía con pluma y papel. Su enfrentamiento con la hoja en blanco es directo en la computadora. Y uno diría, qué posmoderno, ¿no? Pero le salen unos poemas de verdad envidiables, unos, eh, unos versos que te los quisieras robar o te los quisieras apropiar para tu vida diaria, ¿no? Pero nunca enfrenta la hoja en blanco de la manera, vamos a decir, tradicional. Es a través de la computadora. ¿Eso tiene que ver con enfrentar la hoja en blanco? Sí, pero no de la manera tradicional que podría uno comprender con el caso, no sé, de la novela. Tú puedes hacer un proyecto enorme de novela, enorme, en papel y decir cuántos capítulos va a llevar, etcétera, y nunca hacerlo, y no pasa nada. Otra es también hacerlo, y también no ocurre nada. Tienes el vacío para hacer otra novela, pero en el caso de la poesía es un enfrentamiento completamente distinto. Ahí, por ejemplo, no hay preproyecto como el que estoy diciendo ahora, o como en la tesis, primero te tienen que aprobar el preproyecto. Tanto así
que si no, no te puedes aventar en una institución académica a hacer la tesis. Ahí hay un preescrito a hacer que alguien me enseñe en este momento un preproyecto de un poema o de un verso. Imposible. Por eso el camino es completamente distinto. Es estar más a la escucha que en el enfrentamiento directo con la hoja en blanco, porque también estar a la escucha es una cierta forma de enfrentar la hoja en blanco. Rodrigo, podemos seguir hablando de tu libro, creo que mucho tiempo, hay muchas cosas muy interesantes. Solamente hablamos en este momento de el nombre del libro y de un par de capítulos, quedan pendientes muchísimos más. Pero precisamente la idea es que nuestros lectores lo adquieran y se lo lleven y se lo apropien y aprovechen tu ayuda, esa ayuda que tú les estás ofreciendo, esos consejos que pueden tomar o no tomar, pueden seguir o no seguir, pero que son producto de tu experiencia, como dices, de estos talleres, de estas lecturas, de esta preparación académica muy robustecida con diferentes disciplinas. Pues muy bien, Rodrigo, la verdad que esperemos que sí nuestros lectores aprovechen este material. Rodrigo, ¿quisieras darnos un último mensaje a nuestros lectores? Pues sí, primero agradecerte a ti y a tu equipo que me dan esta oportunidad de hablar del libro. Eh, Eso es algo invaluable. Creo que, y lo digo también dentro de los talleres, el hablar con un lector, perdón, con un autor, es a veces muy difícil, ¿no? Porque pareciera que están en otro estado o que están trabajando en el mejor de los casos y que no hay cierto tiempo para hablar de este tipo de temas, de, de algo que nos ocurre a todos, que es el enfrentamiento con hoja en blanco. Habrá quien, desde los más encumbrados que tienen este pavor a volver a enfrentar la hoja en blanco, hasta la persona que lo va a hacer por primera vez. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de hablar de estos momentos en cada una de nuestras vidas y aprovechar también esto que estás diciendo para, pues, regalar 4 ejemplares. Yo los quiero regalar a través de esta charla. La mecánica que yo creo se me ocurre la más sensata es que me envíen un correo electrónico diciendo que quieren el libro y como yo vea en la entrada en mi bandeja de correo electrónico, que ahorita doy mi correo electrónico, como hayan llegado, yo los contesto y me pongo de acuerdo para hacer la entrega del libro o el envío del libro. Eso ya me pondré de acuerdo con la persona. Mi correo electrónico, aprovecho este momento, es rodrigohstíteres@gmail.com. Si no lo anotaron, se los repito, o pueden regresar en la barra del tiempo del video, es rodrigohstíteres@gmail.com. Entonces, conforme vayan llegando y así en el tipo de el texto, pues nada más poner quiero el libro o igual también si me quieren platicar alguna cosa estaría muy padre, pero me tienen que decir que quieren el libro y entonces entregaré así como conforme vayan llegando los mails, los emails, uno de los libros. Y pues resta más que agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, a ti Arturo, por la confianza de este trabajo. Yo considero que no se va a quedar en el tintero este tipo de trabajos y charlas. Habrá algunas colaboraciones más adelante que podemos hacer con respecto a este tema y otros más. Y de nuevo, muchas gracias por esta compañía esta tarde. Pues gracias por tu generosidad, tanto de tiempo como esa disposición para regalar tu material a 4 de nuestros lectores, escuchas, las personas que nos están viendo. También el libro se encuentra en librerías, también está en la página de Trajín, también también lo pueden adquirir con el autor, incluso ahí tiene el plus de que el autor se los puede autografiar. Entonces hay varias opciones, porque ese correo también puede servir para que si lo quieren adquirir, también el autor los tiene. Entonces, pues hay varias posibilidades para quien quiera adquirir este material tan interesante, tan valioso, para quien no solamente
quiera escribir algo, lo que sea, sino para cualquier persona, incluso para confrontar con conocimientos y experiencias y conocer ese diálogo siempre tan interesante entre todos los que nos dedicamos a estas cosas de la literatura, pues siempre se aprende algo. Muchas gracias por tu valioso tiempo, Rodrigo, y por todo lo que nos has comentado en esta tarde. Pues Y a muchas todos, gracias por acompañarnos. Hasta luego.